Muy buenos días a todos los presentes. Les saluda el ingeniero Vladimir Mayhuasca Rivera y en nombre del Centro Nacional de Seguridad Digital les doy la bienvenida a este webinar titulado Forense Digital, Análisis y Recopilación de Evidencias. Esperemos que sea de su total agrado y puedan aprovechar el máximo de esta sesión. Antes de comenzar, quisiera informarles que este evento forma parte de una serie de webinars preparatorios para el Simulacro Internacional de Ataques Cibernéticos 2025, que se llevará a cabo este 10 de julio. En este simulacro, las entidades participantes pondrán a prueba sus capacidades en seguridad digital mediante diversos ejercicios prácticos. Sin más preámbulo, cedo la palabra al ingeniero Orlando Vázquez Rubio, subsecretario de la Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital, quien compartirá algunas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muy buenos días con todos. Reciban el saludo del ingeniero César Vilches, secretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para mí es un gusto dar la bienvenida a este octavo webinar. Tenemos un ciclo de webinar previos hacia el simulacro de ataques cibernéticos, el cual se va a llevar a cabo este próximo 10 de julio, bajo la organización de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y teniendo como ente principal al Centro Nacional de Seguridad Digital. El día de hoy abordaremos el tema forense digital, análisis y recopilación de evidencias. Todos sabemos que en un entorno complejo que es el tema digital, hay que estar preparados para actuar de manera rápida y concisa con la implementación de muchos protocolos. Uno de los protocolos es el SGCI, es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Entonces, este webinar se marca como compromiso dentro del Centro Nacional de Seguridad Digital. Y la Secretaría necesita promover el tema de la cultura de ciberseguridad, tal como lo indica la política de transformación digital, para poder tener un entorno más seguro y colaborativo, ¿no? Entonces, les invito a aprovechar al máximo estos webinars para que tengan una mayor preparación y una capacidad de respuesta adecuada ante incidentes que tienen que ver con la seguridad digital. Muchas gracias y deseo una buena participación en este webinar. Muchas gracias, ingeniero Orlando, por sus palabras. Es fundamental entender la importancia de fortalecer las capacidades técnicas, tanto en las entidades públicas como privadas, en la investigación y en las respuestas de incidentes de seguridad digital. Pero quien nos brindará mayor detalle sobre este tema será nuestro compañero, el ingeniero Raúl Chávez Centeno, quien disertará sobre forense digital, análisis y recopilación de evidencias. Adelante, Raúl. Buenos días con todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si logran ver mi pantalla? Modo de presentación. Sí, estamos viendo. Modo presentación, modo diseño. Como, Creo que hay un problema. Aún no se visualiza la presentación. ya un ratito, por favor. Ahora me puedes confirmar. Eh, Creo que estás presentando a Vladimir ahí, creo que dice que hay. no, no, no he dejado de presentar. Nada, un ratito, por favor. A ver, ahora sí me logras, Vladimir, por favor. Si podrías pasar la diapositiva. Sí, Sí, sí se puede. perfecto. Muchas gracias.
Buenos días con todos. Gracias por la presentación, Vladimir. Y, bueno, el tema que hoy nos tiene acá hoy día reunidos es el tema de forense digital y análisis, recopilación de evidencias digitales. Esta, este webinar consiste en preparación al simulacro de ataques cibernéticos que ya se viene pronto. Hoy en día vamos a tratar temas que van a sumar como insumo para el día del evento del simulacro, para que ustedes cuando ya realicen o los equipos que participen ese día puedan ver la forma adecuada de recopilar la información digital producto de un incidente de ciberseguridad. El objetivo de este webinar es fortalecer las capacidades técnicas de las entidades públicas y privadas para la investigación y respuesta ante incidentes de seguridad digital mediante la aplicación de técnicas y análisis forense digital. Si bien es cierto, hoy en día eh, mucho se habla de forense digital, sin embargo, este campo es más alineado al tema de respuesta cuando la policía o la fiscalía llega a las investigaciones. Sin embargo, cuando vemos en el lado de ciber, se ve diferente. Vamos a explicarlo más adelante, pero vamos a entender que a pesar de eso, nosotros podemos utilizar las técnicas que van alineadas al análisis forense digital. ¿Qué es el análisis forense digital? Hay que entender un poco de teoría. Es importante tener la teoría siempre en la cabecita porque cuando vamos a tener que sustentar a través de un informe, necesitamos plasmar cómo logramos recopilar ciertos datos digitales de producto de un incidente o producto de una actividad maliciosa o malintencionada, ya sea en la red, en otros servicios que tengamos ahí desplegados. En este caso, la palabra análisis forense digital es la disciplina encargada de identificar, preservar, analizar y presentar los datos digitales. O sea, los datos digitales son aquellos datos que encontremos dentro de un equipo informático, de un dispositivo electrónico, donde logremos recopilar o encontrar algún dato digital. Al lado, para el lado policial o al lado de la fiscalía, para ellos se les llama evidencias digitales porque a través de esto ellos van a sustentar algún delito que se haya cometido en ese incidente. ¿Qué más permite? Permite investigar incidentes de ciberseguridad como acceso no autorizados, ataques de malware, fuga de datos o filtración de información, como puede pasar en cualquier entidad y viene sucediendo día a día. Ya ustedes han visto en diferentes plataformas, hacia nivel nacional e internacional, donde muchas entidades sufren pues, este tipo de ataques cibernéticos y se requiere pues una pronta respuesta y un pronto identificación de qué sucedió en ese incidente. Casos comunes, ya muchas veces hemos visto, por ejemplo, que es los ataques de tipo phishing, en sus diferentes variantes, ya sea el phishing, etcétera, ataques de tipo ransomware, sabotaje, entre otros tipos de eh, que, ataques que vienen sucediendo contra las entidades, ya sea pública o privada. Es importante también entender esto, tipos de datos digitales. Muchas veces, según la RFC 3227, nosotros debemos entender cómo debemos aplicar y recopilar los datos digitales producto de los incidentes de ciberseguridad. ¿Y en qué orden debemos nosotros recopilar estos datos? Nos dice, oye, mira, para un incidente hay datos no volátiles y volátiles. Deben ustedes procurar recopilar la mayor información de orden y de criticidad hacia la información que puede estar perenne a pesar que el equipo se apague. Los datos no volátiles, como dice ahí los textos, como es la teoría, son archivos que están dentro del sistema informático que a pesar que se apaguen el equipo informático o se reinicien, esta información va a quedar ahí. Por ejemplo, como pues los archivos de log, archivos almacenados, scripts, archivos ocultos, modificación de registros, no sé, imágenes, videos, cookies, dependiendo de si hay una información almacenada en el navegador o en otro aspecto. Y estos datos van a estar ahí a pesar que se reinicie el equipo informático. Pero los datos volátiles, en algunos casos, por ejemplo, inicio de sesión de usuario, que vienen almacenados a veces que tengan la memoria volátil, procesos en la memoria, por ejemplo, ejecución de alguna aplicación maliciosa o ejecución de algún archivo que haya permitido un movimiento lateral, historial de comandos, por ejemplo, cuando normalmente los atacantes, cuando realizan un ataque sobre un equipo, utilizan alguna ejecución, por ejemplo, PowerShell, este código, la ejecución de este código
normalmente se almacena en la memoria volátil y esta información, al apagarse el equipo informático, podríamos perderlo. Archivos abiertos, por ejemplo, si un atacante logró ejecutar un archivo o alguien usó un archivo TXT, hoy en día ya es diferente el comportamiento, pero antes, cuando tú cerrabas un archivo de blog de notas, perdías la data. Sin embargo, ese fragmento de texto o contenido de ese texto puede estar almacenado en la memoria volátil. Información de la red, por ejemplo, ¿no? A veces no sabemos eh, qué, qué, qué aplicaciones estuvo conectados a ciertos puertos o a direcciones IP. Al momento de ser apagado, pues, se puede perder información. Historial de navegación, en algunos casos podría perderse debido a que los atacantes podrían eliminar o a través de una mala praxis en el apagado del equipo podría perderse cierta información. En estos datos es importante, toda vez que los datos digitales que podamos recopilar, cuanto más datos digitales podamos recopilar y presentar en un informe técnico, porque normalmente nos van a pedir a través después de un incidente, nos van a pedir, oye, ¿sabes qué? Indícame qué ha pasado, qué ha sucedido, qué datos tienes tú para demostrar lo que me estás diciendo. Debemos tener bastante precaución y explicar cómo es que encontramos esos datos y en qué lugares encontramos esos datos para que podamos sustentar nuestro informe. Acá tengo una pregunta, espero que puedan participar los que están en la sala, acá a través del chat, si podría mandar de su respuesta, ahí el equipo de acá del Centro Nacional me va a apoyar para para contabilizar las preguntas, las respuestas. Hay una pregunta, ¿quién asume el rol de primer respondiente ante un incidente de ciberseguridad? ¿Quién asume el rol del primer respondiente? Es una pregunta muy importante, ¿no? Cuando sucede un incidente, ¿quién sería el primer respondiente ante un incidente de ciberseguridad? Podrían compartir ahí en el chat. Ahí veo varias respuestas. A ver, vamos a ver. Hay varias respuestas variadas, Raúl. Bueno, pero la más están contestando la alternativa A. Ah, claro. Usuario directamente. Hay diferentes respuestas. Sí. Perfecto. Claro, es importante tener en cuenta quién asume el primer rol del equipo respondiente. O sea, ¿quién es el primer respondiente? Muchas personas también desconocen esta parte. ¿Quién es la persona que debe responder a este incidente? Según, bueno, vamos a primero ver la respuesta, la alternativa correcta es el usuario afectado directamente. El primer respondiente es la persona que está usando un dispositivo electrónico, que sea una computadora, una tablet o cualquier otro medio que ha sufrido un ataque cibernético o que ha visto o ha observado un comportamiento anómalo sobre ese dispositivo. Esa persona es quien ha visto de primera mano qué cosa ha sucedido, qué efectos o qué actividades posterior a lo que ha visto en ese equipo se ha visibilizado. Él es quien nos va a dar mucha información. Tengo otra pregunta aquí. ¿Quién asume el rol del segundo respondiente ante un incidente de ciberseguridad? Es importante también conocer estos dos niveles o estos dos roles que son importantes ante un incidente. Podrían responder ahí en el chat. Ahí los leemos nosotros, no hay problema. Lean bien la respuesta, no se apresuren porque estos tipos de preguntas es importante porque miren, estas preguntas no vienen de la nada, están estipulados en la NIS, el SP 861, en la ISO 27035 y en el FIRS. El FIRS, usted sabe que estas tres instituciones o estos tres documentos nos permiten tener claridad sobre el incidente de ciberseguridad y saber cuáles son los roles de todo el equipo y cuáles son la participación de cada equipo en un incidente de ciberseguridad. Ya he visto varias alternativas, ahí varias respuestas. Sí, veo ahí Su varias mayoría respuestas. de los participantes están respondiendo con la alternativa A, ¿no? Ah, claro, perfecto. Vamos a ver la respuesta. Es el equipo A. El equipo A es el equipo que responde ante la
ante la comunicación del primer respondiente. Es decir, el primer respondiente es quien ha observado, quien manipula el equipo, quien navega, quien trabaja con ese equipo, y ese personal es quien debe reportar al segundo respondiente. El segundo respondiente es el equipo de CECIR de la entidad, y puede ser el equipo de TI, que tenga un especialista o alguien que conozca sobre incidente, que tenga ah, conciencia de lo que puede suceder en un equipo informático, porque muchas veces tenemos personal y no identifica claramente los incidentes de ciberseguridad, y esta persona es quien debe ser designado, o la persona que debe ser designada es aquella persona que tenga por lo menos un conocimiento técnico en ciberseguridad, porque eso va a ayudar a identificar claramente qué cosa ha sucedido, y él podría ayudar también a identificar a través de las herramientas de seguridad dónde podría encontrar cierta información que pueda ayudar a dar más claridad sobre el incidente de ciberseguridad. Como dice acá, función del primer respondiente y segundo respondiente ante incidentes de ciberseguridad. Estas son las actividades que cada uno tiene, cada rol, cada actividad que debe desarrollar esta persona. El primer respondiente es quien detecta el incidente, notifica y alerta, realiza la contención inicial. Él puede apagar el equipo si es que ha sido capacitado en algún momento por el equipo de CECIR, el equipo de TI, preserva la data o la escena, por decirlo así. Es decir, él no permite que otras personas ajenas al equipo de TI manipulen el equipo informático, porque podría hacer que se pierda mucha información. En algunos momentos he visto casos donde, por ejemplo, un insider eh, ha infectado a la organización, y su compañero ha reportado este incidente, y esta persona, al momento de ser notificado, ha intentado borrar alguna información. Esto lo he visto en una entidad privada, donde lamentablemente pues hay diferentes actividades ahí que se ven, y pudo haber perjudicado, y felizmente la persona que estaba ya había recibido una capacitación del equipo de TI, donde le dijeron pues, oye, ¿sabes qué? Si pasa un incidente, no permitas que nadie toque el equipo, y fue lo que hicieron eso, y nadie pues tocó el equipo, y el equipo de TI recuperó mucha información. Realiza el reporte y documenta el incidente. Puede apoyarse con un equipo de TI, alguien que ya conozca la parte del procedimiento, porque muchas veces la documentación no lo puede hacer ella, porque podría tal vez exagerar en sus comentarios. Es mejor que alguien del segundo respondiente lo oriente y lo guíe para poder formular estos documentos, y coordina y escala, porque al final ella tiene que escalar al equipo de segundo respondiente. El equipo de segundo respondiente ya es pues quien realiza la investigación digital a través de sus herramientas de seguridad, a través de firewall, los IDS IPS, no sé, las herramientas que ellos tengan desplegados. Podría recopilar mucha información para saber exactamente qué cosa ha sucedido en ese equipo informático o en ese dispositivo. Apoya la investigación del incidente, colabora en la restauración del sistema si es que hubo una afectación a través de ransomware, un borrado de datos o lo que pudo haber sucedido. Colabora en la realización del análisis del impacto. Hay que ver pues si este ataque o este incidente hay un impacto ya sea operacional, reputacional, etcétera, y en base a eso pues hace su análisis y su revisión, ¿no? Coordina y escala, informa las lecciones aprendidas. Esta parte es muy importante, las lecciones aprendidas. ¿Por qué motivo? Porque a través de esto nosotros podemos generar nuevo conocimiento tanto para el equipo de TI y tanto para el personal de la propia entidad. Toda vez que este documento podemos crear una nueva forma de reportar los incidentes, el equipo de TI puede identificar nuevos patrones de ataques cibernéticos, puede realizar muchas actividades. Este es un trabajo en conjunto. Este trabajo se debe realizar a través de ambos equipos, primer respondiente y el segundo respondiente. Es un trabajo constante, porque normalmente los equipos de primer respondiente o el personal de primer respondiente son el personal que no conoce mucho de tecnología, o son personal administrativos que en su mayoría utilizan documentos, Excel, y no conocen la parte operativa, la parte de seguridad digital. Por ese motivo se requiere que el equipo de CECIR o el equipo de TI de la entidad u organización permita
una capacitación constante con nuestro personal para poder saber y manejar adecuadamente los incidentes de ciberseguridad. Fase de una investigación digital. ¿Por qué es importante esto, no? ¿Por qué debemos tener conocimiento del equipo de TI estas fases? Primero es identificar el incidente. Ya el primer respondiente nos indicó, oye, ¿sabes qué ha pasado este caso? Ha sucedido esto y necesito que me apoyes. El segundo respondiente, con su personal capacitado, va a acudir, ya sea con las herramientas forenses que tenga, con las herramientas de detección, ¿no? Pueden tener diferentes herramientas ahí desplegadas en la entidad, que le va a permitir pues, identificar claramente y poder saber de dónde puede recopilar cierta información. Luego de haber recopilado, lo primero que tiene que hacer es conservar los datos digitales. Hay que saber dónde podemos, cómo podemos proceder a almacenar estos datos, de qué manera debemos almacenarlos, qué fuentes vamos a utilizar para almacenar, sea un disco duro, un USB, un CD, que ahora no se usa, pero podría tal vez utilizarlo la entidad, y ver la cadena de custodia. Hay cadena de custodia digital y cadena de custodia física. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero siempre es necesario tener una información relevante sobre eso. Analizar los datos digitales, porque si ya después del incidente, después de haber recopilado, lo primero que tienen que revisar es, oye, mira, hemos encontrado un archivo malicioso, que tal vez es un Visual Basic Script, un Java, no sé, un PowerShell, un .exe, etcétera, o es un archivo .doc, que al abrirlo ejecutó un PowerShell o logró descargar un archivo. Ya viene la parte del análisis, saber qué cosa realizó ese archivo malicioso. ¿Cómo llegó a la entidad? Pues para eso hay que hacer un análisis por eso del equipo del dispositivo electrónico, o también podría ayudarte la misma herramienta de seguridad que tengas desplegada en la propia entidad. Muchas herramientas hoy en día ya te permite identificar cómo es que ese archivo malicioso ha llegado al equipo informático, si se ha descargado, ha sido a través de un dispositivo USB, eh, cuál fue el mecanismo que ha utilizado para lograr ingresar al dispositivo. Estas herramientas te podrían dar una visibilidad sobre eso y en base a eso realizar una investigación mucho más detallada, porque recuerden que las herramientas no te dan toda la información, te darán una información, un hilo donde tú tienes que empezar a caminar por cada parte del sistema informático para poder sacar toda la información al detalle. Documentar y presentar los resultados, porque siempre después de un incidente de ciberseguridad, después de una investigación, se debe presentar los hallazgos, qué cosa ha sucedido, cómo sucedió, por qué sucedió. Oye, mira, de acuerdo a la investigación, logramos saber que los usuarios están ingresando a una red X y donde están descargando mucha información, desconociendo sus funciones. Ya, nuevos controles, nuevas políticas para poder mejorar el tema de seguridad en la entidad. Siempre es importante todo eso. Oye, ¿sabes qué? El incidente ha sucedido porque tenemos un Windows que no ha sido actualizado, o tenemos una aplicación que no ha sido actualizada y esta aplicación ha permitido la elevación de privilegios y por ende hay que corregirlo. Hace unos días, unas semanas atrás, Víctor, el que trabaja en el centro, presentó una vulnerabilidad de una aplicación que permitía ejecución de archivos maliciosos, por ejemplo, ¿no? A través de un archivo, de una aplicación que era vulnerable, se pudo pues manipular el sistema, se pudo ejecutar un archivo sin restricción. Esto sucede y esto se debe plasmar en el informe. Oye, mira, de acuerdo a la investigación, logramos identificar que esta aplicación es vulnerable y permite tal cosa. Y eso permite a la organización a que tenga mayor criterio al momento de actualizar las herramientas, de ver cuán seguro me encuentro constantemente, porque recuerden que la seguridad no es de un día, es todos los días, es constante, hay que estar revisando constantemente nuestros eventos, nuestros logs, las aplicaciones, el comportamiento de nuestros usuarios, etcétera. Hay mucha actividad por detrás de esto, pero al final una investigación nos debe de dar mayor detalle de lo que está sucediendo en la entidad. ¿Qué debemos? Consideraciones importantes. ¿Por qué es importante tener esto en criterio
y tenerlo ahí consciente, porque nosotros cuando vamos a, producto de un incidente, puede haber una afectación, puede haber una afectación de tipo operacional, puede haber una afectación en los datos, en la información de los clientes, de la base de datos, etcétera. Y normalmente cuando se hace una recopilación de datos digitales de un producto de un incidente, debemos considerar que este dato que vamos a recopilar sea auténtica, es decir, que no hayamos cambiado el nombre o hayamos eliminado la información o solamente hayamos recopilado parcialmente los datos. Siempre hay que, toda la información debe ser auténtica, debe ser completa, confiable y creíble y admisible. ¿Por qué motivo se debe cumplir con por lo menos con 4 de estos o 5 de estos? Porque podría en un futuro más adelante la propia entidad que ha sido afectada podría utilizar el informe para hacer una denuncia porque ha sufrido un ataque cibernético y producto de esto ha sufrido una paralización en sus servicios. He visto algunos incidentes donde la entidad ha dejado de trabajar 2 días, 3 días, y cuando se hizo el informe no cumplieron con estos criterios y lamentablemente pues la entidad no pudo sustentar el incidente porque no se cumplió con esto. Es más, cuando presentaron ante la autoridad competente, tuvieron que acudir nuevamente a hacer todo este procedimiento para verificar que sí, la denuncia era real y que sí había una afectación tanto operacional y de la propia entidad. ¿Qué más debemos considerar? El código hash. Cuando ya encontremos las evidencias, encontremos los datos digitales que necesitamos, que decimos, oye, mira, este archivo fue el causante del incidente, o a través de este archivo se lograron descargar varias cosas, a través de este archivo de Word que descargó el usuario, logró infectar a la organización. Ese archivito se debe obtener el código hash, que es la cadena de custodia digital. Esta cadena nos permite a nosotros lograr validar y comprobar la integridad de este archivo para que sea almacenado en un disco duro y sea presentado en un informe respecto al incidente que se ha presentado. Como dice el documento, como dice el texto, ya pues nos permite obtener de manera práctica esta validación. En este video vamos a ver, yo estoy usando una herramienta que se llama HashMyFile. Esta herramienta te permite obtener los códigos hash de los archivos en diferentes formatos. Espero que se vea el video, no sé, me avisa si no se ve, para poder replicarlo nuevamente. Sí, se está visualizando. Como se ve en el video, lo que estoy haciendo es usar esta herramienta que lo he descargado de Microsoft, una herramienta muy importante. Esta herramienta ayuda muchísimo a saber, a obtener el código hash del archivo. Como se ve en la imagen, lo único que he hecho es arrastrar ese archivo hacia la aplicación y automáticamente la herramienta me dice, oye, mira, este archivo, el reporte, el que reserva del vuelo, etcétera, me dice que su código hash en vez de 5, SHA-1, SHA-256, en todas las variantes me da un código hash. Este código hash yo lo debería plasmar en mi informe que voy a presentar. Ya he hecho el análisis, encontré el archivo malicioso, uso esta herramienta, arrastro y obtengo el código hash del archivo. Recuerden que normalmente los archivos maliciosos van a cambiar constantemente de nombre. Este cambio de nombre no afecta el código hash. Lo que hace esta herramienta es ver el contenido a nivel de bytes y lograr obtener el código hash de la herramienta, del archivo. Y esto es lo que se debe presentar en los informes que vamos a presentar, ya sea dentro del simulacro o cuando tenga una actividad particular de su entidad. ¿Qué más debemos hacer nosotros? Oye, mira, tú viste que ahí en el incidente, eh, ¿qué ha sucedido? Nosotros debemos entrevistar a la persona que ha observado o a la parte de TI que ha visibilizado tal vez en su dashboard, en sus eventos, qué cosa ha observado, qué tráfico, qué tipo de comportamiento ha visibilizado
cuando ha sucedido el incidente. Hay que preguntar, porque muchas veces esta información nos va a servir como insumo para conocer claramente qué cosa ha sucedido. El usuario te puede decir, mira, yo cuando descargué este archivo, vi que apareció una pantalla de color negro y vi que hizo esto, que el otro A, B, C, D. Te va a contar el detalle y hay que pedirle mucha más información. Muchas veces cuando sucede un incidente las personas se ponen nerviosas y el primer temor que ellos tienen es que van a ser tal vez sancionados o castigados o despedidos en algunos casos, pero nosotros debemos calmar a esa persona y obtener la mayor información posible de lo que ha sucedido. Oye, ¿qué hiciste? Ah, no, mira, yo hice tal cosa, descargué, conecté mi USB y ejecuté este archivo. Y después que viste tal cosa, todos esos detalles debemos tenerlo y tomar nota de todo ese caso para tener en nuestro repositorio de reportes de incidentes a detalles sobre el incidente. De igual manera, al personal que está monitoreando los equipos de seguridad. A ellos también se le debe preguntar, oye, cuando tú viste esta alerta que está como crítico, ¿qué cosa hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué lograste recopilar? Porque a veces en un incidente, señores, cuando sucede un incidente, se genera gran cantidad de eventos, gran cantidad de logs, y las herramientas de seguridad empiezan a registrar todos esos eventos y muchas veces en el nerviosismo de la persona eh, pierde la hilación o no identifica claramente qué cosa ha sucedido y podría darte datos erróneos. Por ese motivo, también se debe capacitar a este equipo constantemente para, oye, cuando sucede un incidente, ¿qué debes hacer? ¿Cuáles son sus roles? ¿Qué actividades debe desarrollar cuando sucede el incidente? Es muy importante este tema porque va a ayudar bastante a identificar claramente cada incidente de ciberseguridad. ¿Qué más? Oye, ya sucedió el incidente. Recupero los archivos, porque normalmente el forense lo que va a hacer es recopilar algunos archivos maliciosos, porque normalmente los atacantes, cuando infectan a los equipos ahora, eh, insertan un malware que está limpio, es más, no es detectado ni siquiera como comportamiento anómalo, los antivirus que tenemos tampoco lo detectan, no lo ponen en cuarentena porque su comportamiento o el código fuente que está utilizando es limpio. Es un señuelo, pues un caballo de Troya que está limpio, que cuando se ejecuta, descarga los archivos maliciosos por paquetes, por fragmentos, y cuando ya termina de cumple con descargar este contenido, lo que hace es unirlo, ejecutar el archivo malicioso y autoeliminarse. Cuando uno elimina estos archivos, normalmente se van a la papelera o se van a un lugar donde el sistema operativo no tiene visibilidad. Normalmente esto se recupera con herramientas forenses porque tal vez el equipo es decir, o la entidad tiene a alguien que ha capacitado en forense digital y esta persona logra recopilar la información eh, producto del incidente y podría ser lo siguiente. En este video que he preparado, estoy usando una herramienta open source que es Refute. Esta herramienta ¿qué nos dice? Oye, mira, yo como forense he recopilado todos los archivos eliminados, ya sea a nivel de disco ah, o que están en la papelera, por decirlo así, logro recopilar toda esa información y lo que hago es, perdón, logro recopilar eh, estos archivos y lo que le digo a Refuse, oye Refuse, mira, en esta carpeta tengo todos los archivos que he recuperado que han sido eliminados. Pero si ustedes ven acá, si ustedes ven aquí ahora mismo, cuando se recuperan los archivos en los formatos que fuese, nunca van a tener el nombre que tuvieron antes de ser eliminados. Es más, no te va a decir, oye, yo me llamé Juancito Pérez, o estuve en la ruta tal. Yo era un archivo de Word y me ubicaba en tal lugar. No te dice esa información porque los archivos cuando se recuperan con los nombres cambiados. Es una actividad propia del sistema operativo que cuando se elimina, le asigna un signo dólar, ya sea la I o la R al inicio de cada palabra y los nombres aleatorios. Estos datos a nosotros nos permite saber, oye, mira, yo quiero saber
cuál era tu nombre de archivo y dónde te ubicabas cuando sucedió el incidente. Esta herramienta, señores, nos permite saber, nos permite saber cuál era el nombre de ese archivo y dónde se encontraba en ese momento. Ahora mismo vamos a ver ahí, con la herramienta ahí, Refute, le estoy diciendo, oye, busca en esta carpeta, la carpeta Recycle, me muestra todos los archivos que están ahí, como estoy seleccionando ahí en la foto, en el video. No es nada complicado el uso de esta herramienta, es muy fácil, no necesita mucho tecnicismo. Como ustedes observan, el archivo, no sé si ven al lado izquierdo de la imagen que está seleccionado en blanco, está en dólar y el nombre, un nombre de forma aleatoria que le asignó el sistema operativo, me dice cuándo ha sido eliminado, a qué hora ha sido eliminado, y me indica dónde se encuentra o dónde se encontraba antes de ser eliminado. Me dice, oye, mira, este archivo estaba en disco C, user, es una máquina virtual que creada para el laboratorio, está en la carpeta downloads, y el nombre que usaba este documento, que era un PDF, su nombre en ese momento antes de ser eliminado era planos.pdf. Igual manera, los documentos hacia arriba tienen un nombre diferente. Esta herramienta, ante un incidente de ciberseguridad, nos permite tener ese dato mucho más rápido, mucho más práctico. De esta manera, podemos ir avanzando y presentar los hallazgos en nuestros informes técnicos que nos puedan pedir cuando sucede un incidente de ciberseguridad. ¿Qué más debemos obtener? Ya recuperamos los archivos, ya sabemos su nombre, pero nos falta saber los metadatos, obtener los metadatos de estos archivos, porque estos metadatos nos pueden dar mucha información, porque recuerden en los metadatos puede haber una fecha de creación, una fecha de modificación, nos puede dar, y es más, en algunos casos he visto en archivos JPG la inserción de códigos JavaScript, inserción de bases de archivos base 6.4, eh, sí, y archivos en PowerShell, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer una revisión de esos archivos. Hay que ver qué contenía o qué contiene esos tipos de archivos para saber si este archivo ha sido utilizado para que el atacante logre ingresar al sistema informático. En este caso, estoy usando una herramienta que se llama ExifTool. Esta herramienta es open source, permite conocer los metadatos del archivo. Nos permite saber, oye, cuándo ha sido creado, la fecha de creación, si ha sido modificado. En este caso estamos revisando un archivo de Word y nos da mucha data de cuántas veces ha sido modificado este archivo. Hay dos herramientas mucho más especializadas, sí. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes revisan este archivo, en los metadatos que estamos viendo ahora mismo, este archivo que está siendo analizado nos dice, oye, mire, este archivo ha sufrido 6 cambios, es decir, que ha sido antes de que llegue al equipo informático, donde ha sido utilizado para ejecutar un código malicioso, ha sido modificado 6 veces. Eso nos da mayor detalle del producto de un incidente. O sea, podemos decir que la persona que ha manipulado este archivo o que ha estado diseñando este archivo malicioso, antes que lo lance, tuvo una modificación de 6 veces. Los metadatos en algunos casos pueden manipularse, sí, o pueden eliminarse inclusive, pero sin embargo hay ciertos datos que no se pueden eliminar y estos datos nos permiten a nosotros tener esa información. ¿Qué podemos encontrar? Como se ve ahí en esta imagen, nos dice, oye, mira, el archivo con nombre, tal nombre que está ahí, $R, no sé si logran ver en la pantalla, nos da pues la fecha de creación, nos dice quién lo creó inclusive. Nos dice, oye, mira, este archivo ha sido creado en un equipo informático, tal nombre, ¿no? Puede darnos un pie de quién pudo haber creado el archivo malicioso. En esta otra pregunta, dice, por favor les pido su colaboración, su participación en el chat. ¿Cuál de los siguientes elementos se considera un indicador de compromiso? Podría A, B, C, D, tenemos varias alternativas. Podrían, por favor, ahí responder ahí en el chat. Es muy importante su participación para poder ver y saber si nuestros conocimientos están alineados. No es un examen, pero sí pues hay que conocer algo de estos temas porque los indicadores de compromiso ante un ataque cibernético es importantísimo.
Es muy importante porque esto podemos utilizarlo para diferentes fuentes. Veo que está la B, vaya respuestas la B. Y A la ver, mayoría de los participantes están optando por la alternativa B. vamos a ver la respuesta. Correcto, es la B. ¿Por qué es importante los indicadores de compromiso? Por ejemplo, ¿no? En este caso, obtener el código hash de un archivo nos permite conocer y nos permite crear reglas para nuestras herramientas de seguridad. Podemos crear una regla y en base a eso, cuando suceda un futuro incidente o esté sucediendo un incidente ahora mismo, oye, hemos identificado que un equipo de un trabajador X ha sido infectado por un archivo X y sacamos el código hash y a nuestras herramientas de seguridad le podemos decir, oye, mira, tengo este código hash y yo quiero que cuando identifiques esta nueva variante, si algún equipo de la red ha sido infectado y me alertes. Creamos nuevas reglas y esto nos va a permitir a nosotros identificar mucho más rápido el comportamiento de los ataques cibernéticos. Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los IOC es correcta? Por favor, su participación ahí va a ser muy importante para tener un conocimiento aparte que aprendemos todos, siempre pues va a servirnos para mejorar día a día. Veo que están poniendo la letra C algunos participantes, puede ser la A, la B, no sé. Y la mayoría está optando por la alternativa C. Claro, es la alternativa C. ¿Por qué motivo es importante los indicadores? Ya, oye, mira, yo sufrí un ataque cibernético, logré obtener los indicadores de compromiso y yo podría compartir estos indicadores con mis pares. El Centro Nacional, a través de las alertas digitales, logramos todos los días compartir estos indicadores de compromiso de diferentes ataques cibernéticos. Al igual que este documento, ustedes podrían compartir, ya sea en su red de trabajo, con otros colegas de otras entidades. Tengo este incidente, tengo estos indicadores, protege tu entidad. No quieres, normalmente, este tipo de ataques, cuando son nuevos, genera muchas alarmas en los sistemas de seguridad y estos sistemas de seguridad, en algunos casos he visto que sacan indicadores de compromiso y esta información no identifica a la entidad. En algunos casos he escuchado a algunos, oye, ¿sabes qué? Yo no comparto estos indicadores porque van a decir que yo he sido atacado. Eso es mentira porque el indicador de compromiso, el código hash de un archivo malicioso, no indica quién ha sido atacado, no indica a la entidad, no identifica a una persona. Eso es falso. Por ese motivo, estos datos no dan información de quién ha sido afectado. Por ese motivo, es importante compartir estos datos para proteger a los demás compañeros o entidades del Estado. Indicador de compromiso, ¿cómo podemos tener? ¿Cómo podemos lograr, por ejemplo, ¿no? Oye, mira, yo identifiqué a través de mi herramienta de seguridad o vi que a través de un análisis identifiqué que este archivo hace una conexión a un comando y control con una dirección IP tal, o estoy viendo que una IP número tal esté escaneando mis puertos, o, o veo que hay un comportamiento de un archivo en horas fuera de laborales que está conectando a ciertas IPs al puerto número tal. Estos datos nos sirven bastante a nosotros para poder compartir entre nosotros. Estos datos van a permitir responder en segundos ante posibles ataques contra los atacantes, ¿no? O sea, hay que ver cómo proteger nuestra organización y solamente eso, compartir estos datos, podemos ayudar a los demás a que también se protejan. Hashes de los archivos maliciosos, ya lo hemos visto, por ejemplo, ¿no? En MD5, SHA-1, SHA-256, es lo común que se comparte constantemente para poder saber, oye, mira, tengo estos indicadores de compromiso, los códigos hash de estos archivos, que son 20, 30 archivos, aquí están los códigos hash en los diferentes formatos. Estos formatos se comparten y se suben pues con las nuevas reglas. Los comandos ejecutados en la máquina comprometida, por ejemplo, oye, este atacante, cuando ingresó a mi sistema, usó un código hash. El código hash es este de acá, que está en base 64.
no sé, creo un registro en el Regedit, en tal ruta, o creo una tarea programada en tal ruta. Pero esa tarea programada hace ciertas cosas, ejecuta ciertas actividades. Eso debemos revisar. He visto en algunos casos que cuando han sufrido un ataque y los atacantes crean persistencia, crean tareas programadas o manipulan el Regedit o el WinINI del sistema operativo para poder iniciar, tener persistencia. Y estos datos nos permiten a nosotros, pues, cómo se llama, tener mucha más información y revisar estas tareas programadas para saber cuándo sucedió, qué está haciendo y qué cosa está ejecutando en horas tal. Nombres de usuario, por ejemplo, ¿no? Archivos que hayan sido conectados, conexiones RDP, por ejemplo. A veces nuestras herramientas identifican esto y podemos saber qué ha sucedido ese incidente o que se ha ejecutado un RDP en tal lugar. Indicadores de ataque. Es diferente a los indicadores de compromiso. Por ejemplo, la ejecución del CMD, la ejecución de PowerShell, la modificación del Regedit, pero para crear persistencia y otros datos como se ven ahí en los indicadores de ataque. Y todo eso en su conjunto nos da un diagrama de ataque. Nos dice, oye, mira, este ataque inició acá, logró elevar privilegios, logró crear persistencia, hizo un discovery sobre nuestra red, escaneó ciertos puertos, identificando ciertos servicios, logró extraer información de credenciales, por ejemplo, hizo una conexión de comando y control y muchas actividades hasta lograr el impacto a la entidad, ya sea de cualquier tipo de ataque, y logra pues la extracción de datos y bueno, diferentes actividades que pueden suceder durante un ataque cibernético y va a depender de la maliciosidad del propio atacante. Bueno, como conclusiones y recomendaciones, realizar las investigaciones de incidentes de seguridad digital es clave para mejorar la resiliencia organizacional. Además, permite identificar el incidente y sus consecuencias. Es importante porque después de un incidente debemos realizar una investigación porque esta investigación nos va a decir, oye, mira, ¿en qué estábamos mal? ¿Qué teníamos mal? ¿Y qué cosas podemos mejorar más adelante para evitar que nos vuelva a suceder? Es importante el entrenamiento. Si nuestro personal, nuestro equipo no está mm, preparado, no identifica claramente el tipo de ataque, no sabe qué es un pass de hash, no conoce qué es un golden ticket attack, no sabe qué es un movimiento lateral, o muchos temas de ataques cibernéticos, este personal no va a saber identificar claramente el incidente, no va a saber cómo actuar ante ese tipo de ataques. Bueno, y se recomienda pues crear prácticas y planes de concientización tanto al equipo como a las propias entidades. Eh, por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos para el día del simulacro de ataques cibernéticos. Algunos de estos tips que he lanzado hoy día se van a evaluar en el simulacro, les va a servir como conocimiento. eh, y por mi parte ha sido todo por hoy. Después de el pase Vladimir. Eh, Gracias, Raúl. Hay algunas preguntas que los participantes del webinar están haciendo. No, a ver si podemos responder rápidamente a un par de preguntas. Ya, entre las principales, pues tenemos, em, indica, ¿no? Buenos, hola Raúl, Juan Carlos Rosas Segarra dice, explicaste que con el hash podemos identificar el contenido único de un archivo. ¿Puedes brindarnos recomendaciones para mantener la integridad, autenticidad y trazabilidad dentro de la cadena de custodia digital a lo largo de un proceso forense? Claro, el código hash digital, o sea, hay cadena de custodia, normalmente en la parte policial utiliza, o la parte de fiscalía usan el código hash, no, perdón, la cadena de custodia física, es decir, es un documento, un papel donde registra quién recibe, quién traslada, es la cadena de custodia, pero sin embargo, para el lado de los datos digitales, es importante obtener el código hash del archivo digital. Es decir, a través de una herramienta, como ya les presenté, el hash MyFile, esta herramienta nos permite obtener el código hash. Pero este documento, esta obtención de este código hash lo debemos plasmar en un documento, en un informe, donde fuese. La cosa es que cuando se traslade esta evidencia hacia otra persona, esta persona lo que tendría que hacer es validar esa evidencia. Es decir, oye,
Este dato o este archivo digital, que es un archivo de Word, cuando inició por primera vez tuvo un código hash X y cuando se vuelve a validar tiene el mismo. Es decir, que este dato nunca ha tenido una variación, conserva su integridad y conserva su trazabilidad. ¿Y la trazabilidad cómo lo podemos manejar? A través de documentos como lo maneja la Fiscalía. La Fiscalía maneja, y la Policía maneja un documento que es el formato A6, si mal no recuerdo, A6, A7. Este formato es la cadena de custodia física, donde uno registra los datos de la persona que está trasladando y a quién está entregando. Nos podemos valer de estos documentos o acoplar este formato a nuestra organización y trasladar de esa manera. Trasladamos a nivel de físico al traslado de la evidencia a quién se está entregando y a través del código hash de un documento donde plasmemos ese dato, que este archivo a tal fecha tuvo el código hash y en el transcurso se va validando que tiene el mismo código hash. Muchas gracias, Raúl. Una última pregunta. Nos indican, ¿existe alguna base de datos o herramienta que sirva como termómetro para identificar qué tipo de vulnerabilidades y vectores de ataques están afectando a los sistemas, servicios y aplicaciones de las entidades del Estado? Respecto a una herramienta que te pueda decir dónde se encuentra o qué vulnerabilidad tiene una entidad, no tenemos un repositorio, a menos que alguien me corrija. Eh, no he visto ese repositorio. ¿Por qué motivo? Porque recuerden que cada entidad tiene su personal que hace su propio análisis respecto a su entidad. Ellos son los únicos que administran esa información y en base a eso ellos hacen una corrección de sus posibles vulnerabilidades o riesgos que tengan asociados a sus activos digitales. Creería yo que es una información reservada por temas de estrategia para que no haya alguien que quisiera aprovecharse de esas vulnerabilidades. Pero sin embargo, hay herramientas, ustedes ya han visto, ¿no? En Internet, que hay muchas herramientas de pago o free que te permite pues evaluar una entidad y saber cómo se encuentra. Pero sin embargo, ustedes también debemos tener en consideración que para hacer una evaluación sobre una entidad debemos tener la autorización de la propia entidad y no incurrir en algún tipo de falta o un tipo de delito que pudiera afectar a la persona. Excelente, Raúl. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos sobre todos estos temas. No, Hasta luego, gracias. A continuación, se dé la palabra al ingeniero Gabriel Calizaya, responsable del Centro Nacional de Seguridad Digital, quien nos dará las palabras de cierre a este evento. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, queremos agradecer a cada uno por su participación y el interés tomado el día de hoy. Hemos tenido una gran convocatoria en realidad en temas muy importantes, ¿no? De análisis y investigación digital. Bueno, en realidad esto, Raúl nos ha comentado que es una capacidad técnica, ¿no? Dentro de sus la correcta recolección, preservación y análisis de los registros o evidencias digitales no solamente es esencial o principal, importante para la gestión de incidentes, sino también para conocer la trazabilidad, la transparencia, la responsabilidad de las acciones que realizamos frente a la comunidad. Bueno, este webinar ha sido, no solamente es una capacitación técnica, ¿no? Sino es un ejercicio que nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de contar con equipos y herramientas adecuadas, ¿no? Para que nos permitan actuar con rapidez cuando se presenta un incidente en nuestro sistema, en nuestra estructura. Bueno, el Centro Nacional de Seguridad Digital también brinda el apoyo de análisis forense, bueno, análisis e investigación digital. Invitamos, ¿no? A todas las actividades que quieran. Bueno, lo invitamos a seguir participando en este webinar. Todavía tenemos hasta el 10 de julio, que es la fecha del simulacro. Entonces, bueno, ese simulacro no solamente, como ya yo le había dicho también el subsecretario, no solamente pone a prueba nuestras capacidades técnicas, sino también nuestra coordinación entre equipos,
institucional. Es importante cuando ocurre eso. Bueno, muchas gracias y los esperamos en los próximos webinars y también en el simulacro. Gracias también. Gracias, ingeniero, por sus palabras de cierre. A continuación, compartimos la lista de webinars que el CNCD ofrecerá en las próximas fechas. La más cercana tenemos a lo que es el análisis, que diría la Ley de Protección de Datos y Cumplimiento Normativo a realizarse este jueves 26 de junio del presente año, ¿no? Eh, Aquí les muestro también el enlace de código QR del link de Facilita para que puedan inscribirse al simulacro y puedan participar de ello. Bien, entonces, les doy las gracias a todos ustedes por participar de este webinar y se les invita a continuar asistiendo a las próximas ponencias. Sin más que agregar, damos por terminado este evento. Muy buenos días. Hasta otra oportunidad.